Buenas tardes. Es un placer participar en este webinar que se organiza desde la Comisión de Emprendedores del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Hoy vamos a analizar la Ley 28/2022 de Fomento de las Empresas Emergentes, la nueva normativa conocida como Ley de Startup, que entró en vigor en enero de 2023. Somos, desde luego, todos plenamente conscientes de que nuestro colectivo profesional se compone también y de una manera importante de emprendedores de base tecnológica. Queremos apoyar el desarrollo de sus proyectos que van a redundar en el beneficio de la economía de nuestro país. En este sentido, es una satisfacción que nos hayamos convertido en el primer colegio profesional adherido a la Alianza por la España Nación Emprendedora y que tiene el objetivo de robustecer el crecimiento de la economía y fortalecer el bienestar de la ciudadanía. Quiero agradecer, desde luego, la participación de los ponentes que tenemos hoy y que nos acompañan, como son Antonio Viñal, socio director de APCO Legal, y José Antonio Bayón, CEO de NISA. Por supuesto, doy las gracias también y muy especialmente a Juan Manuel Medina, vocal de la Junta de Gobierno, presidente de la Comisión de Emprendedores del Colegio y, muy importante, decano de la demarcación de Andalucía. También, por supuesto, a los demás miembros de la comisión que han colaborado en la organización de esta jornada que es tan necesaria y el trabajo que vienen realizando. Desde el colegio celebramos que por primera vez en España, desde luego, los fundadores de Startup cuenten con un marco normativo propio para desarrollar su actividad. Es un avance muy esperado y que se une a las grandes inversiones públicas que se vienen haciendo en los últimos años. 2021 fue un año récord con 4.208 millones de euros invertidos en un total de 402 operaciones públicas. Y el año 2022 cerró con una inversión en startups tecnológicas y biotecnologías de más de 3.365 millones de euros en un total de 411 operaciones. Este rumbo inversor también se sigue en Europa, donde se ha creado un fondo para que el Banco Europeo de Inversiones invierta en empresas emergentes tecnológicas europeas que estén en fase de expansión. El fondo, como todos los que los estén escuchando podrán saber, cuenta en total con 3.750 millones de euros aportados por Alemania, Francia, Italia, Bélgica y también España, que contribuye con 1.000 millones de euros. Por tanto, las iniciativas inversoras y las medidas aprobadas con la nueva ley de Startup tienen un objetivo importante, que es situar a España en la vanguardia de atracción de inversión, de talento y de emprendimiento innovador. La ley, al analizarla, vemos que mejora el tratamiento fiscal, que crea normas para atraer y retener el talento internacional y que facilita los procesos burocráticos, con bonificaciones y establece un punto de contacto con la creación de la Oficina Nacional de Emprendimiento. La ley es una oportunidad para que los ingenieros de caminos, canales y puertos podamos realizar relevantes aportaciones desde los startups enfocadas en el sector de las infraestructuras. Es necesario, por tanto, que los emprendedores de base tecnológica, además de buscar capital en rondas de inversión y basar su modelo de negocio en un producto excelente e innovador, desarrollen alianzas con otros emprendedores, con corporaciones e incluso, ¿por qué no?, con administraciones públicas. Por eso, nos parece muy necesario fomentar la colaboración y la comunicación entre los emprendedores colegiados. En esta línea se enmarca la iniciativa promovida desde la Comisión de Emprendedores del Colegio de crear el grupo de WhatsApp Emprendedores en Línea, en el que os invitamos, desde luego, a que os apuntéis a través de un formulario que podéis encontrar en la página web del colegio, que está a vuestra disposición. Este grupo es la concreción de un espacio de networking de colegiados en el que los que estéis desarrollando un procedimiento que tengan que ver con el emprendimiento, o los que estéis pensando en hacerlo
Recibiréis información de interés. Quiero ya terminar reiterando el compromiso del colegio para potenciar la actividad emprendedora de nuestros ingenieros y de nuestras ingenieras de caminos, canales y puertos, cuyo talento y aportaciones van a presentar un gran valor diferencial en el ecosistema emprendedor. Desde aquí, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y doy la palabra a Juan Manuel Medina, presidente de la Comisión de Emprendedores. Así que, Juan Manuel, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, Miguel Ángel, por tus amables palabras. Buenas tardes a todos, especialmente en este caso, pues las personas que nos van a acompañar esta tarde, los especialistas en estos campos, como es José Bayón, el CEO de ENISA, al que agradezco especialmente su presencia y su disponibilidad, no solamente por este acto, sino por la colaboración que se establece entre nosotros. De hecho, comentaré después que se espera que también esté ENISA en el próximo acto que organizamos, el próximo evento. Y por otra parte a Antonio Viñal, que es otro experto en el área legal de APCO Legal. Desde la Comisión de Emprendedores, bueno, esto es un acto más de normalidad. Se constituye esta comisión con la idea, con el ánimo de apoyar y orientar e informar a todo aquel que tenga pues, esa naturaleza emprendedora que tantos inconvenientes tiene a veces, ¿no? Porque en ocasiones pues, nos sentimos todos un poco perdidos y en este caso pues, bueno, contamos con una institución como la del colegio que tiene esta sensibilidad y que ha creado esta comisión específica. Desde aquí, pues todo aquel que tenga cierto interés puede contactar con nosotros porque se puede asistir tanto en materia jurídica como legal, en orientación financiera, de aquello que siempre andamos los emprendedores escasos, de recursos monetarios. Se puede comentar respecto a estos eventos que se realizan y la idea al final es, pues, insisto, en acompañar un poco a aquel que tenga la naturaleza emprendedora y que en este caso pues sea ingeniero. Este acto, pues, insisto que es uno más de los que se vienen desarrollando y sobre todo los que se van a desarrollar. De hecho, aprovecho para anunciar que en unas semanas pues tendremos otro de igual o mayor interés, como puede ser uno específico sobre financiación al emprendimiento. Ahí esperamos pues, que asistan desde la propia ENISA, o sea, habrá instituciones, estará el ENISA, estará el CEDETI, estará el ICO, estará la financiación tradicional bancaria, la financiación alternativa, algún fondo, estará Business Angel. La idea es pues, que sepamos todos de qué posibilidades se disponen a la hora de acometer una iniciativa emprendedora. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de algo de rabiosa actualidad, porque es que es una ley que se acaba de aprobar hace poco tiempo y que tiene pues, mucho que ver, nos condiciona mucho y tiene muchas ventajas para el que tenga una naturaleza emprendedora, en este caso con un punto de innovación. Y lógicamente pues, ahora nos van a profundizar en este campo tanto José Bayón como Antonio Viñal. Quiero concluir ya, le quiero dar paso a los verdaderos protagonistas, a los actores que nos acompañan ahora. Y sí quiero recordaros que, por favor, al final va a haber una pequeña coloquio, se va a intentar dar respuesta a las preguntas y las dudas que tengáis, así que, por favor, haced uso de las pestañas que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas, fundamentalmente las entradas de preguntas y respuestas. Ahí, por favor, colgad vuestras preguntas y ya pues se las hacemos llegar a alguien se entienda que es más apropiado para contestar o que libremente pueda contestar de acuerdo a su conocimiento. Así que, sin más, doy paso a Antonio Viñal, socio director de APCO Legal. Muchas gracias y buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias también al Colegio de Ingenieros, a su presidente, Miguel Ángel Carrillo, por esta iniciativa. Efectivamente, es una iniciativa importante y oportuna por la reciente todavía entrada en vigor de esta ley. Es una ley que se está haciendo, es decir, hay todavía algunos de los organismos previstos en su parte dispositiva que están siendo puestos en funcionamiento de forma todavía muy reciente. Es una ley que, como todas las leyes, tiene tres partes importantes. Tiene un preámbulo en donde se expresa la filosofía que ha conducido a la redacción de esta ley, una parte dispositiva de 26 artículos y luego una parte final, como es habitual en estos casos,
con sus disposiciones provisionales, disposiciones transitorias y disposiciones finales. Es interesante ver cómo siempre, cuando se redacta una ley, hay una técnica legislativa que de alguna manera condiciona su contenido, ¿no? Y a veces se puede apreciar cómo hay ciertas disparidades entre el preámbulo o la exposición de motivos que anuncia la filosofía de la ley y luego cómo ésta se desarrolla y se recoge en la parte dispositiva. Algunos de estos aspectos los veremos luego. Pero bueno, yo voy a tratar en el tiempo que se me ha concedido de hacer una referencia un poco circunstanciada a determinados aspectos, porque es una ley que, como digo, en su parte dispositiva, en sus 26 artículos y luego en sus disposiciones finales, recoge muchos aspectos muy interesantes y que merecerían por sí mismos quizás una reflexión un poco más detenida, ¿no? Esta ley obedece o aparece recogida de alguna manera en la estrategia de España Nación Emprendedora, que a su vez encuentra su antecedente más inmediato en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta estrategia de España como Nación Emprendedora se anticipa la próxima puesta en marcha de una serie de organismos y de normas, como son, por un lado, la Oficina Nacional de Emprendimiento, ONE, y la propia ley. Efectivamente, esta ley tiene su razón de ser, tal y como anticipa la exposición de motivos, en una serie de obstáculos para la creación y el crecimiento de las sociedades mercantiles, y en concreto este tipo de sociedades llamadas sociedades emergentes o startups. Es cierto que estos obstáculos a la creación y crecimiento de sociedades emergentes son comunes también a otro tipo de sociedades mercantiles, no son específicos de este tipo de sociedades emergentes. Si acaso en este contexto se notan más, pero las exigencias de derecho mercantil, las cargas fiscales y sociales y los trámites burocráticos son comunes a todo tipo de sociedades mercantiles. Aquí quizás se notan más. Pero bueno, yendo un poco a la materia que nos convoca esta tarde, vamos a empezar hablando cómo se crean, cuáles son las condiciones para crear este tipo de sociedades. Hay dos artículos en la parte dispositiva que hacen referencia a las condiciones, que son condiciones simultáneas, que se deben tener en cuenta a la hora de crear este tipo de sociedades. Uno es el artículo 3, en donde se reflejan, en donde se describen estas condiciones, y otro es el artículo 6c, donde hay una referencia específica al volumen de negocio que estas sociedades o startups no deben exceder para ser consideradas como tales. En el artículo 3 hay un número bastante amplio de condiciones y la primera de ellas es el ser sociedades de nueva creación o tener una antigüedad inferior a 5 años desde que la escritura de constitución se escribió en el registro, o 7 años si son empresas emergentes de base biotecnológica, energética o industrial. Esto en su momento, esta antigüedad, sobre todo de los 5 y 7 años, se criticó parcialmente por considerar que al tratarse de sociedades que tienen un alto riesgo, una alta incertidumbre en su desarrollo, pues podía ser un plazo muy pequeño. Es decir, ha habido en determinados sectores en donde se ha creído que era oportuno que este plazo fuera de 10 o 12 años en lugar de 5 y 7, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta antigüedad de ser de nueva creación o de reciente creación, 5 o 7 años, según sean las situaciones que acabo de exponer, pues evidentemente es la que ha quedado reflejado al final en este artículo 3 de la ley. Hay una segunda condición, que es la independencia, es decir, estas sociedades emergentes o startups no pueden ser fruto de una fusión, extinción o transformación de una sociedad ya existente, es decir, tienen que ser sociedades independientes. Otro aspecto a tener en cuenta también es que no pueden distribuir o haber distribuido dividendos, así como no estar cotizadas en un mercado regulado.
Todos estos aspectos, como digo, son aspectos a tener en cuenta de manera simultánea o acumulativa. Otro aspecto, otra condición, es tener su sede, su domicilio social, su establecimiento permanente en España. Esto también es importante a los efectos, sobre todo, de acogerse a los beneficios de esta ley de carácter fiscal de manera predominante. También tener el 60% de la plantilla con contrato laboral en España y desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. Bien, estas son las características básicas del artículo 3 a las que hay que añadir, como he dicho antes, otra adicional en el 6C, que es no tener un volumen de negocio que exceda de 10 millones de euros anuales. Estas son las características básicas. En principio, parecen todas características lo suficientemente objetivas como para decir, bueno, si las cumplimos, ya podemos acogernos a los beneficios, sobre todo fiscales, como decía antes, previstos en esta ley. Pero no es así. No es así porque ahí entra, bueno, hay un ponente que puede, con más y mejor criterio que yo, hablar de ello. Ahí entra un segundo aspecto a tener en cuenta que está previsto en el artículo 4 de la ley y que es la evaluación que INSA, la Empresa Nacional de Innovación, pueda efectuar sobre el carácter innovador o el carácter escalable de estas empresas, ¿no? Es decir, INSA, como organismo que va a evaluar estos aspectos, va a tener, en cierto modo, una palabra casi definitiva para poder determinar el grado innovador, si es un grado innovador lo suficientemente importante, si es atractivo para el mercado, cuál es el modelo de negocio, cuáles son los clientes. En definitiva, hay una serie de aspectos que va a valorar INSA y que van a ser determinantes en el momento de poder establecer este carácter emprendedor o escalable que acabo de comentar. Y está el punto que en uno de los artículos se establece la posibilidad de que la propia INSA, si considera que tiene dudas razonables sobre potenciales riesgos reputacionales de la empresa emergente, pues pueda denegar la acreditación. Esto es interesante porque en la exposición de motivos que he citado anteriormente, cuando se establecen las características básicas de las empresas emergentes o startups, una de ellas, que además es evidente y es así, es el alto riesgo, la incertidumbre, la dificultad de obtener financiación, ¿no? Entonces, cuando en la parte dispositiva de la ley se habla de que la existencia de dudas razonables que no se califican, que se dejan un poco al criterio de la propia INSA para poder denegar la acreditación, pues realmente es un poco llamativo que por un lado se diga en la exposición de motivos o se haga hincapié en el alto riesgo de estas empresas y por otro lado, si existen dudas razonables de este riesgo, se pueda denegar la acreditación correspondiente. De esta manera, como digo, si se cumplen estos requisitos que acabo de comentar, se puede uno constituir digamos, en una empresa, si es autónomo, si es otra empresa existente, en una empresa de carácter emergente o startup. Hay, de la misma manera que una serie de condiciones que son acumulativas para poder convertirse en una empresa emergente, hay también una serie de condiciones o circunstancias que hacen que la empresa emergente pueda dejar de existir y es, en este caso, el dejar de cumplir cualquiera de los requisitos o condiciones previstos en el artículo 3 que acabo de mencionar. El dejar de cumplir cualquiera de estos requisitos implica por sí mismo la extinción, digamos, de esta condición de empresa emergente. Otra de las circunstancias que pueden dar lugar a
a la extinción de esta condición y por lo tanto al fin de la aplicación de los beneficios a los que se puede acceder a través de esta ley es el que la empresa emergente sea adquirida por otra empresa que no tenga la condición o el carácter de empresa emergente. Esto es una síntesis muy básica, muy esencial de cómo se puede proceder a la constitución. Hay un aspecto interesante que va de alguna manera a facilitar el proceso de constitución, que es el capital social. El mínimo capital social es de €1, lo cual efectivamente eso facilita mucho este tipo de constitución si lo comparamos con el capital social habitual de una sociedad de responsabilidad limitada normal o de una sociedad anónima. Y también el tipo de estatutos necesarios para proceder a la constitución de este tipo de sociedades. Hay unos estatutos tipo que si se recurre a ellos se puede proceder a la inscripción de esta sociedad en un plazo mínimo, un plazo que a mí me parece muy corto a la vista de la experiencia habitual en este tipo de constituciones, como es el de 6 horas, pero la propia ley prevé con carácter excepcional que no se cumpla este plazo si se dan circunstancias de carácter técnico especiales que hagan imposible dicho cumplimiento. En todo caso, la verdad es que la circunstancia de tener un capital social tan limitado como es de €1 o el recurrir a estatutos tipos previstos por notarios o registradores hace que la constitución se pueda hacer de manera muy sencilla. ¿Cuáles son los incentivos fiscales a los que pueden tener acceso, de los que pueden beneficiarse estas empresas emergentes? Hay un incentivo fiscal que es importante, que es el relativo al impuesto sobre sociedades y sobre la renta de no residentes. Este incentivo es importante porque la tributación en el primer ejercicio positivo y en los 3 siguientes, no antes, sino en el momento en que se produzca el primer ejercicio positivo, la tributación se reduce del 25% habitual al 15%. Y esto durante 4 ejercicios impositivos que sean positivos. Se puede producir también, esto es otro aspecto importante de esta ley, un aplazamiento de la tributación. Un aplazamiento de la tributación que puede ser con dispensa de garantías y puede ser de 12 meses o 6 meses respectivamente, lo cual evidentemente es algo también a tener en cuenta. Bien, estos son como digo, los aspectos fiscales de carácter esencial. Hay otros también, en lo relativo, por ejemplo, a las stock options, que son unas formas retributivas habituales con unas excepciones importantes, o también deducciones a la hora de invertir, sobre todo a través de la figura conocida como Business Angels, también con deducciones, en este caso, deducciones importantes. Todo ello comporta un paquete de carácter fiscal y enormemente atractivo para poder invertir en este tipo de sociedades. ¿Y cuáles son otras ventajas que se ofrece al inversor extranjero que quiera invertir en startups españolas? Hay una ventaja también a tener en cuenta que conviene destacar, y es el hecho de que al inversor extranjero, a diferencia de lo que sucedía habitualmente, no se le exige, si es persona física, la obtención de un número de identidad extranjero. Esto, para los que vivimos en Madrid, la obtención de este número de identidad extranjero es un auténtico dolor de cabeza. Un auténtico dolor de cabeza porque hay muy pocos puntos a los cuales se pueda recurrir, y cuando se recurre, realmente la acumulación de interesados en obtener bien directamente, bien a través de representación, este número de identificación extranjero, era un auténtico dolor de cabeza. Entonces, en este caso, no se exige la obtención del NIE y se sustituye esta obtención por un número de identificación fiscal que es relativamente más fácil de obtener. En este contexto hay una cuestión interesante que es cómo se obtiene, es decir, si se obtiene a través de un representante, cuál es la calificación de este representante para poder obtener este número en nombre y por cuenta de un inversor extranjero. Pues bien, el documento habitual en estos casos es o bien un poder notarial, o bien
un contrato de mandato con representación. En la ley se hace hincapié en que el documento notarial, si es otorgado ante un notario extranjero, es válido en España sin ningún otro requisito. Normalmente, como ustedes saben, para que un documento público extranjero, un poder notarial otorgado ante un notario extranjero, sea válido en España, tiene que ser apostillado. En este caso, se elimina de forma directa la necesidad de la apostilla y se reconoce la validez de este documento, de este poder otorgado ante un notario extranjero. Es curioso un aspecto que sí me ha llamado la atención, y es que en la exposición de motivos se excluye la posibilidad de que nuestros cónsules puedan otorgar este tipo de poderes, puedan emitir este tipo de poderes. En la exposición de motivos se excluye esta posibilidad. Sin embargo, en el artículo 9, en el párrafo segundo de la parte dispositiva de la ley, no se dice así, de manera tan explícita como lo dice la exposición de motivos. En el párrafo segundo se dice, y leo, dice, si el documento notarial se ha emitido por un notario extranjero, no se exigirá adecuar su contenido al ordenamiento jurídico español, pero no limita de manera explícita al menos la posibilidad de que un cónsul español pues, pueda emitir este poder, y me llama la atención, como digo, esta aparente contradicción entre lo que dice la exposición de motivos sobre este documento notarial y lo que dice la parte dispositiva de la ley. Otro aspecto a tener en cuenta en esta rápida visión que estoy haciendo de la ley es el aspecto relativo a los nómadas digitales. Este es un tema interesante porque cada vez más en un mundo globalizado, interconectado, se producen situaciones en las cuales profesionales extranjeros, contratados o no, o el desarrollo de su propia profesión, intentan establecerse en España para desarrollar su actividad telemáticamente desde España cuando son contratados por un empresario, por una empresa en un tercer estado. Uno de los aspectos más interesantes que normalmente se plantea en el caso de los llamados nómadas digitales o teletrabajadores transnacionales es la obtención del visado y del permiso de residencia, que plantea a veces también auténticos dolores de cabeza por los trámites que hay que seguir. El visado se obtiene normalmente, obviamente, ante el consulado español en la ciudad en donde el nómada digital esté residiendo, y normalmente tiene una duración de 1 año. Antes de que expire el plazo de este año, el nómada digital residente en España tiene la obligación de solicitar autorización de residencia, que se concede por un plazo inicial de 3 años y que puede ser ampliable o prorrogable por otros 2, y luego ya a partir de ahí poder obtenerla de forma definitiva. En la economía actual, la atracción para la economía española de estos nómadas digitales es importante y es creciente. Además, por lo menos desde la práctica profesional nuestra, vemos que cada vez más nómadas digitales quieren establecerse en España y desarrollar su actividad telemáticamente desde España, lo cual comporta evidentemente la atracción, una inversión económica a tener en cuenta importante. Estos aspectos muy genéricos, como digo, para no alargarme de más, conducen a hacer una valoración de la ley. Yo no le llamaría, el término no me gusta mucho, en el título de la ley es de fomento del ecosistema de empresas emergentes. Utilizamos mucho la palabra ecosistema, no me gusta nada, tiene un significado muy concreto y en realidad yo diría más que de fomento del ecosistema, fomento del marco normativo, del modelo de negocio de empresas emergentes o simplemente de fomento de empresas emergentes, sin más. Yo creo que es más sencillo en lugar de utilizar
palabras que utilizamos ya de manera recurrente sin saber cuál es su significado original, que es completamente distinto. La valoración yo creo que es positiva. No sé si, como dice la exposición de motivos, y como se ha dicho también en alguna declaración, es una legislación de vanguardia en un contexto europeo. Es una legislación de vanguardia en un contexto español, porque España se ha ido alineando a la hora de redactar y publicar esta ley, se ha ido alineando con las leyes existentes ya en otros países. Es decir, en este sentido no hemos inventado nada, pero sí hemos mejorado con ella el marco normativo existente, dando la posibilidad a emprendedores de empresas emergentes, a emprendedores de base digital, a encontrar un marco normativo, como dicen los anglosajones, mucho más friendly que el que había hasta entonces. Y en ese sentido, yo creo que debemos felicitarnos. Obviamente se puede mejorar y se debe mejorar. Yo creo que a partir de que, por ejemplo, la Oficina Nacional de Emprendimiento, que es la ventanilla única dedicada a emprendedores digitales y empresas emergentes, empiece a funcionar con normalidad, pues yo creo que efectivamente la aplicación práctica, el desarrollo práctico de esta ley va a ganar enteros al ir poniendo a disposición de emprendedores, ya sean personas físicas, ya sean personas jurídicas, una normativa que efectivamente era muy necesaria y que con los defectos que pueda tener, alguno todavía tiene, que se puede subsanar, pues va a suponer un paso significativo en el desarrollo de este tipo de empresas en nuestra economía. Y nada más, estos son impresiones muy básicas, muy elementales sobre esta ley. Luego, si hubiera alguna pregunta, algún comentario, y lo sé contestar, porque efectivamente esta ley tiene muchos recovecos. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que no dice. Pero en definitiva me pongo a disposición de los que estén interesados. Si lo sé contestar, lo contestaré, y si no, diré claramente que no lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu clarificadora exposición, que ha centrado en lo nuclear, en lo fundamental. Ha dado un barniz interesante. Y ahora pues, vamos a dar paso a un actor fundamental, principal, porque José Bayón, como hemos dicho en la presentación, pues es el responsable, el director general o CEO de INISA, la Empresa Nacional de Innovación, y en sus manos está decidir quién puede participar y beneficiarse de esta ley. Así que, por favor, si seas tan amable, pues nos das también una orientación. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias al colegio, presidente Miguel Ángel. Encantado de estar con vosotros, ¿no? Yo soy de un colegio hermano, del de industriales, no es el caso, pero bueno, cuando hemos hablado con vosotros y con Juan Manuel y nos contasteis pues, que tenéis esta comisión de emprendimiento, por supuesto, encantados de apoyaros en nuestra actividad y personalmente también, como digo, por mi parte de ingeniero. Ha ofrecido Antonio Viñal una visión muy jurídica de la ley. Yo voy a dar una visión, o voy a tratar de ofrecer una visión más empresarial, ¿no? Que al final es el objeto de para qué se ha legislado en este caso. Antes, si me permitís, voy a hacer una rápida introducción de NISA, porque a lo mejor no se conoce mucho, y voy a compartir una presentación con vosotros, donde después concluyo con la ley, ¿no? Porque al final, bueno, veo que efectivamente está centrado en esto. El webinar, no sé si me estáis viendo. ¿Estáis viendo la pantalla? Vale. Sí, perfectamente. Bueno, pues voy a intentar ir, como os digo, rápido en esto, porque NISA principalmente lo que ha hecho hasta ahora es ofrecer préstamos participativos. Yo siempre digo que nos quieren por nuestro dinero. Bueno, pues ahora además que también tenemos dinero y nos van a seguir queriendo por eso, nos querrán también, espero, por esta certificación que está marcada dentro de la ley de startups. Somos una empresa 100% pública, es una sociedad mercantil en su forma jurídica.
Yo soy su consejero delegado, como decías, pero realmente la participación es estatal. Estamos adscritos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de Industria y PYME y principalmente somos, por lo tanto, un instrumento de apoyo a la PYME y cada vez más de manera específica al emprendimiento y al emprendimiento innovador donde somos la referencia, ¿no? Como decía, hasta ahora principalmente la actividad ha sido de impulso financiero con préstamos participativos, participación también en fondos de capital riesgo y ahora pues además ampliamos todo lo que es nuestro marco operativo como Que estamos teniendo problemas técnicos. Se ha caído la presentación de José Bayón. Juanma, ¿podríamos hablar de algo sobre la ley que tú consideres? Mientras tanto, a ver si conecta José Luis. Una de las cuestiones, bueno, hay criterios que son claramente objetivos. Por ejemplo, lo que han explicado de la antigüedad, para poder optar a ser denominada empresa emergente o el volumen de negocio. Hay criterios claramente objetivos, pero hay otros que se entienden más interpretables. De hecho, nosotros incluso desde la propia comisión hicimos alguna propuesta de mejora a esta ley en la fase cuando estaba en la fase de borrador. Y los criterios que son un tanto más subjetivos, que en este caso pues dependen de NISA, fundamentalmente uno es el que se entiende por carácter innovador, porque rápidamente casi todo, y de hecho ha hecho referencia Antonio a lo mismo, se habla pues, de empresas de base tecnológica y no necesariamente tiene que ser así, porque no solamente se tiene que innovar, o sea, puede innovar en la fase del producto, en la fase del proceso, o incluso también se puede ser innovador en servicios, ¿no? O algunos servicios que se prestan, sin embargo, se plantean de una manera, pues, porque se entiende innovadora desde el punto de vista de que son pues, más eficientes o que están más al corriente de los nuevos recursos de los que actualmente se puede disponer. Una de las cuestiones clave para mí era preguntarle si nos podía definir un poco más claramente, más de lo que aparece en esta ley, la redacción de esta ley, qué se entiende por innovador, porque ahí sí es verdad que puede dejar fuera, depende de cómo se entienda ese concepto, ¿no? El de innovación, ¿no? Se puede dejar fuera pues alguna serie de iniciativas que desde nuestro punto de vista pues entendemos que también podrían ser recogidas. Como estamos viendo, por hacer un poco resumen de lo que se ha puesto hasta ahora, evidentemente esta ley pues, se adecua mucho, ¿no? Lo que explicaba Antonio, tiene una serie de beneficios, de ventajas, ya no solamente desde el punto de vista fiscal, que es fundamentalmente fiscal, ¿no? Sino que también pues, facilita mucho, hemos escuchado hablar de temas de los nómadas digitales, hemos escuchado también, parece que ya tenemos de nuevo con nosotros a José. Disculpad, no tenía además vuestro teléfono, no sé qué le ha pasado al ordenador, pues se ha quedado completamente bloqueado y he tenido que reiniciar. Bueno, perdonad. Entonces, continúa. Yo lo que he hecho sencillamente es recoger un poco lo que le había explicado Antonio y después puedo adelantar alguna pregunta que tenemos para ti, pero eso cuando concluya tu exposición. Gracias. Bueno, venga, gracias. Sí, perdonad. Voy a intentar ir rápido. Estaba contando que tenemos nuestra actividad financiera y la hemos ampliado ahora con esta parte de políticas de emprendimiento y pymes, sobre todo la ley de startups, que es lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, más que esta estrategia nacional de emprendimiento, lo que es Spain Up Nation, ¿no? Tratar de poner un poco en valor y visibilizar todas las medidas, tanto financieras como regulatorias, que se están impulsando desde el sector público, desde el gobierno, para impulsar el emprendimiento innovador. Nuestro préstamo participativo es muy particular, esto lo digo ya para, bueno, el público y la comisión esta en la que estamos, evidentemente emprendedores que tengan interés. Nos conocéis, Juan Manuel, pero bueno, aprovecho para hacer el spoiler, ¿no? Comercial, nuestro préstamo participativo no pide aval ni garantía, no diluye capital, tiene unos periodos de cadencia de evolución grandes y altos, hasta 7, 9 años. Es muy indicado para startups, para arrancar o para pymes innovadoras,
es participativo porque tiene un tramo de interés relativamente alto en función de los beneficios, ¿no? Y siempre cofinanciamos entre 25.000 euros y 1,5 millones. Y bueno, pues estas son las condiciones mínimas y básicas, sobre todo tener un proyecto innovador. Y, y bueno, realmente el presupuesto 2023 ya son 137 millones de euros. Tenemos varias líneas. Ahora mismo las tres de arriba, que son las grandes, por importe de 98,5 millones de euros que nos dota el Ministerio de Industria. Emprendedoras digitales para mujeres con proyectos tecnológicos, Ministerio de Economía, Agroimpulso, y una nueva de industrias culturales creativas y audiovisuales de economía y cultura. Hasta la fecha han sido, como veis, casi 8.300 préstamos, 1.260 millones y bueno, pues todas las startups relevantes del país, ¿no? El año pasado aprobamos 642 operaciones, fue el récord anual histórico de NISA. Y como digo, pues aquí veis todas las más conocidas, ¿no? Desde Globo, Cabify, Wallapop, Privalia, Ecoalf, Fastmóvil, Hola Luz, Job and Talent, Odilot, en fin, todos los unicornios, ¿no? Llamados, pero también mucha pyme innovadora. Y aquí, por ejemplo, tenéis una del ámbito de la ingeniería, con un préstamo grande de 1,5 millones, Z Ingenieros, que está en Madrid, es decir, pymes innovadoras también son nuestro objetivo. Aquí tenéis otra también, quizás buscando un poco más cercana a vosotros, con 3 préstamos, por cierto, que se puede repetir hasta 1,5 millones. Formación continua especializada de calidad a profesionales en áreas de ingeniería, arquitectura y construcción. Esta, obviamente, os puede tocar en un momento dado más de cerca, ¿no? Seguimos y nos vamos ya a la ley de startups, ¿no? Bueno, la ley de startups pertenece a un paquete de 3 leyes que ha impulsado el Gobierno desde el área económica para favorecer el clima empresarial. La ley Crea y Crece, que se aprobó en septiembre, efectivamente, del año 2022 para la creación y crecimiento de empresas, la reforma concursal para adaptarla al marco normativo europeo que llevaba pendiente, pues, creo que 6 o 7 años desde la anterior administración y que por fin pues, ya se reguló y se actualizó, y la ley de startups que finalmente se aprobó el 21 de diciembre del año pasado, de 2022, ¿no? Ha explicado Antonio antes, como decía, la parte jurídica, ¿vale? Bueno, aquí esto de los mejores lugares del mundo para vivir es también un tópico que ya conocemos, pero evidentemente la ley no se hace por eso. La ley se hace por 2 motivos principales. El primero es, ¿verdad?, agilizar trámites y mejorar, como digo, el clima de negocios. Y la segunda también es para lanzar un mensaje a todo nuestro entorno de que España realmente está avanzando de manera significativa en emprendimiento. Sí que es verdad, discrepo con Antonio, decía, no es que hayamos inventado la pólvora, pero sí que es verdad que somos el primer país de Europa que regula las startups y que hace una ley de startups. En Estados Unidos se hizo una en 2015, una regulación diferente, un poco más laxa, pero sí es verdad que se puede decir que se hizo allí, en otros países, pero concretamente en el marco y en el entorno europeo, España es el país pionero en lanzar esta regulación, ¿no? Por otra parte, se lanza, y también lo decía Antonio, no solo referente a lo que es la certificación de startups, sino también referente a lo que podemos llamar los nómadas digitales. La ley tiene al final 3 paquetes. Uno principal vinculado a los trámites administrativos, donde efectivamente, bueno, pues se elimina prácticamente el pago para establecer una empresa, estamos hablando de €1. Hay gratuidad de aranceles notariales y registrales, y a través de la Oficina Nacional de Emprendimiento que desarrolla la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pues podrán establecerse de una manera mucho más ágil y rápida los mecanismos
para establecer la startup, aunque luego eso llegará a los puntos de atención al emprendimiento y al CIRCE, ¿no? a todo el sistema en fin, de registro de nuevas empresas. Por lo tanto, simplificación administrativa, agilización y reducción de costes, ese es el primer paquete. Primer objetivo de la ley, segundo objetivo de la ley, las medidas fiscales, que ahora me detendré en ella, y tercer objetivo de la ley, todo lo que tiene que ver con la retención y atracción del talento. Y ahí sí que estamos hablando ya de la parte de nómadas digitales. Si nos vamos a la parte fiscal, esta ley establece, por ejemplo, el uso de las opciones sobre acciones como forma de retribución, elevando la exención a 50.000 euros y además se retrasa la tributación hasta el momento que sean líquidas. Este es actualmente el límite más alto que hay en toda la zona euro y es el más alto que hay en toda la región Europa. Es decir, si sumamos Reino Unido y los países del espacio económico europeo, estamos en el nivel más alto de exención fiscal para stock option junto con Reino Unido, empatados con Reino Unido. Se elimina la doble cotización a la seguridad social para emprendedores que mantengan empleo por cuenta ajena. Se eleva la deducción máxima básica, yo creo que lo comentaba antes también Antonio, se eleva la deducción, como digo, máxima por inversión de 60 a 100.000 euros anuales y el tipo de reducción pasa del 30 al 50%, se reduce también el impuesto de sociedades. En todo lo que tiene que ver con el establecimiento en España de teletrabajadores y nómadas digitales, ya no se va a solicitar el NIE, el número de identificación de extranjería, pero sí se solicita el NIF, ¿vale? Obviamente. No se puede sino dar la nacionalidad española. Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria, el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta de no residentes en los 2 primeros ejercicios. Y para quienes sean nómadas digitales se puede residir y trabajar en España durante 5 años acogiéndose a un régimen tributario especial. Además, para repatriar talento, los requisitos generales que ya existían y que pedían 10 años en el exterior, ahora se relajan y hasta 5 años. Estas son las medidas principales, ¿no? ¿Qué va a hacer ENISA en todo esto? Bueno, pues tenemos 3 atribuciones principales. La primera y fundamental es ser entidad certificadora. Y aunque somos sociedad mercantil estatal, vamos a actuar en este caso mandatados por la Administración mediante una orden ministerial y por lo tanto somos la entidad certificadora finalmente. No es que nuestro criterio sea en este caso relevante, es que es decisivo, porque definitivamente certificaremos o no certificaremos si es una startup en este caso. Lo haremos mediante una orden ministerial, esto es importante, lo quiero decir. La ley se aprobó en diciembre y una de las cuestiones que establece la ley es que efectivamente hay que hacer una orden interministerial que regule bien el procedimiento de certificación y los criterios de la propia certificación. En esa orden interministerial estamos involucrados 6 ministerios, ¿vale? Y luego tiene que pasar al Consejo de Estado. Actualmente ya ha pasado por 5 ministerios, nuestro Ministerio de Industria como proponente, por el lado de ENISA, el Ministerio de Economía, proponente de la ley, Ciencia e Innovación, Política Territorial, Justicia, actualmente está en el Ministerio de Hacienda y posteriormente tiene que pasar al Consejo de Estado, con lo cual esperemos que sea lo más rápido posible y que a lo largo del mes que viene pueda estar la orden ministerial ya aprobada y de esa manera podamos certificar formalmente en ENISA, ¿vale? Es decir, lo aclaro porque también ha salido, lo he visto en algunos sitios, en algunos medios, no es que la ley esté parada, ni que no se esté haciendo, ni que estemos colapsados, ni nada de eso. Es simplemente que la ley, como tantas otras, como la gran mayoría de leyes, una vez que se aprueban tienen un desarrollo reglamentario y normativo y es en lo que estamos, ¿no? En ese desarrollo reglamentario y normativo, en este caso de la orden ministerial. Esa orden ministerial
va a contemplar principalmente, no sé, son 13 o 14 criterios que son los que van a determinar por nuestro lado el carácter innovador y escalable de las empresas emergentes. Todos ellos, menos uno, son criterios, digamos, booleanos, son pasa o no pasa, es decir, la empresa tiene menos de 5 o 7 años, si es industrial o del sector bio, la empresa factura menos de 15 millones, tiene el 60% de su plantilla en España, no viene de una fusión o adquisición, como bien se explicaba antes, los administradores no están incursos en procesos legales, etcétera. Bueno, todos esos son criterios, digamos, claros y objetivos donde se dice sí o no. Y luego hay otro criterio que es propiamente el del carácter innovador y escalable. Ahí vamos a ver varias cuestiones. Principalmente vamos a analizar lo mismo que analizamos nosotros en nuestros préstamos, por eso el gobierno nos encarga ser nosotros la entidad certificadora, estamos acostumbrados a analizar el carácter innovador y escalable, pero en este caso no tendremos en cuenta tanto el estudio fiscal. Cuando ofrecemos un préstamo lo hacemos sin aval ni garantía y aunque tenemos fallidos, tenemos prácticamente menos de la mitad de fallidos que cualquier fondo privado, es decir, hay un track record y un histórico de NISA y un conocimiento muy importante, pero evidentemente al estar prestando dinero pues tenemos que, en fin, hacer un estudio importante sobre fondos propios, otros inversores, etcétera, que en este caso no es relevante, porque en este caso lo que estamos haciendo es decir si es startup o no. Ahí tendremos en cuenta diferentes factores, ¿no? Aparte del modelo de negocio, el plan de negocio, el equipo, el sector, el producto, el proceso que se innova, etcétera, y a dónde va dirigido ese propio modelo de negocio. Hay factores, por ejemplo, que son directos, quiero decir, si ha tenido un préstamo en ISA, pues entendemos que ya tiene carácter innovador y escalable, lo cual no significa que sea startup, porque luego tiene que cumplir todos los criterios anteriores que he dicho. Es decir, si ha tenido un préstamo en ISA, pero la empresa tiene 10 años, pues no es startup. O si ha tenido un préstamo en ISA, pero le va muy bien y está facturando 200 millones de euros, pues no es startup. No es que no sea startup, es que no es startup según esta ley y no se puede acoger a este tipo de beneficios fiscales, ¿no? Tener otro tipo de, en fin, de ayudas, de reconocimientos claros, como puede ser un CET Invierte, un Neotec, donde también nosotros, como en ISA, somos accionistas, pues nos dice que tiene carácter innovador y escalable la empresa. Como digo, otra cuestión es que sea startup, que hay que cumplirlo todo. Este es el proceso de certificación. Aparte de eso, tenemos otro encargo, que con ese estamos empezando ya. Este lo hacemos a través del Ministerio de Migraciones, de Inclusión Social y Migraciones, a través de la Unidad de Grandes Empresas, que es, y aquí no somos nosotros los que certificamos, aquí sí somos nosotros los que hacemos el informe vinculante, eso es cierto, en el proceso de autorización de residencia para emprendedores, emprendedoras extranjeras. Aquí lo que ocurre es alguien que quiere venir aquí, pide una autorización de residencia como emprendedor, se lo solicita a la unidad de grandes empresas del Ministerio de Migraciones, ellos nos encargan un informe y nosotros, y dependiendo de ese informe y de la conclusión que emane de ese informe, pues se le otorga una autorización de residencia o no. Esto lo estamos haciendo a través de una instrucción del Ministerio de Migraciones, que si no me equivoco, pues ha publicado, está esta semana en publicación y por lo tanto esto ya sí empieza a estar operativo esta semana, pero como digo, a través del Ministerio de Migraciones, que es a quien hay que solicitarle para extranjeros esa autorización de residencia. Aparte de eso, vamos a impulsar esta figura de startup de estudiantes junto con las universidades y también con la Secretaría General de FP. Aunque es verdad que estamos inventando muchas palabras, ¿no? Y muchas no son nuevas. Hablamos mucho de innovación, de emprendimiento, en fin, de todos los nombres ingleses que le damos a los tipos de inversores, ¿no? Venture Capital, Business Angels, etcétera. Y una de esas palabras, decía Antonio, es la de ecosistema. Ecosistema es una palabra que tiene un significado
dentro de la biología, pero también lo tiene como un medio social o profesional en el cual evolucionan un grupo de personas. El hecho de llamar ecosistema al mundo del emprendimiento es porque es muy diverso, no solo se centra en las propias startups y en estas pequeñas empresas, se centra y cada vez más lo que se llama a veces la innovación abierta, es decir, las grandes empresas que tienen que recurrir y quieren recurrir porque de esa manera aceleran también todos sus procesos de innovación a la inversión en startups o como mínimo a la colaboración en startups, también recoge a todo este mundo académico, tanto de estudiantes como incluso de FP, que la nueva ley de FP le da mucha importancia también al emprendimiento, es decir, es más complejo que solo un sector o más complejo que solo una política de pyme, porque al final, como digo, toca todo, ¿no? Desde sector público, privado, grandes corporaciones, pequeñas, medianas empresas, academia y actividad profesional, ¿no? Bueno, esto es un poco la visión de lo que tenemos que hacer en nosotros como ENISA dentro de la ley de startups. La ley de startups, además, recoge, aunque esto ya no nos toca directamente en ISA, pero recoge, como decía, otras cuestiones, ¿no? Esa Oficina Nacional de Emprendimiento que lanza la Secretaría de Digitalización, también determinadas líneas específicas que refuerzan las líneas que ya teníamos en ENISA, como puede ser la línea agro, emprendedoras digitales o esta nueva línea, como decía, el sector audiovisual. Y dos cuestiones importantes. Hablaba Antonio, bueno, hablabais, me parece que era, no sé si el presidente Miguel Ángel al principio, cuando estabais hablando del European Tech Champions Initiative, el fondo en el que por primera vez España está ya con los grandes, ¿no? Con Francia, con Alemania, poniendo dinero, es verdad, pero estamos ahí. Eso es un fondo para escalar empresas, para que crezcan, ¿vale? Y aquí quiero hacer también una pequeña reflexión, ¿no? Pero aparte de ese fondo tenemos otro propio que maneja en este caso y que gestiona ICO en España, que impulsa la Secretaría de Digitalización, que es el fondo Neste, que es el segundo más grande de Europa después del alemán. Y al final estoy contando todo esto porque lo que sí que hay realmente es una apuesta clarísima desde el sector público y en este caso desde el gobierno para impulsar el emprendimiento con dinero, ya sea con todos estos fondos, con nuestras líneas que al final se han incrementado un 50% y también con toda la parte normativa para establecer un marco jurídico estable, como digo, y eso es importante. España es el primer país en la zona euro que tiene un marco jurídico ahora mismo aprobado, como es la ley de startups. En los últimos 6 años han multiplicado por 5 la inversión en startups en España, tanto de capital nacional como de capital extranjero, donde está creciendo muchísimo la inversión en todos los sectores, pero principalmente en startups. Las startups han ido creciendo. Nosotros vemos, porque somos la primera puerta de entrada y prácticamente todas, no me atrevería a decir que todas, pero casi todas en algún momento pasan por ENISA, que realmente los proyectos son cada vez más maduros, mejores. Tenemos un siguiente reto, que es no solo en España, en toda Europa, que es conseguir que escalen, que se hagan grandes empresas, ¿no? Por eso ese European Tech Champions Initiative, que es el fondo europeo que va a gestionar el Fondo Europeo de Inversión. Por eso este fondo Nextech, en este caso español, del ICO, etcétera, ¿no? Es el siguiente reto. O sea, es verdad que hay que mantener, hemos conseguido tener un marco jurídico y una financiación amplia para startups y ahora hay que seguir avanzando y mejorar los instrumentos para que puedan crecer y convertirse en grandes empresas. Bueno, yo creo que más o menos, bueno, se da una visión, enrollado un poco, pero la verdad es que creo que tiene sentido, lo decías Juan Manuel al principio, pero tiene todo el sentido que nos preguntéis, ¿no? Y que cualquier duda que tengáis, pues podamos resolverla. Por mi parte, encantado. Muchas gracias. Exacto. Y ahora damos paso a los turnos de preguntas. De cualquier manera, si surgen dudas con posterioridad, por favor, nos mandáis algún correo a emprendedores@cicfp.es y ya lo redireccionaremos
a las entidades más apropiadas o a las personas más apropiadas para que se contestara. Yo sí es verdad que quería hacer una observación, José, y tiene relación con lo que en el momento que se ha caído la conexión, pues he comentado un poco, y es que, bueno, hay una serie de criterios que son objetivos, como bien has comentado, ¿no? Dice, oiga, esta empresa pues tiene esta antigüedad, o tiene este volumen de negocio, o tiene esta participación, bueno, pero después hay uno que es donde seguramente vosotros entráis más en la valoración, que es qué se entiende como empresa innovadora, claro, porque es un concepto, lo explicaba, se puede innovar tanto en producto como en proceso, se puede innovar en servicios también. Sin embargo, asociamos ya mentalmente, incluso se habla del término nómada digital, ya el apellido digital, el adjetivo que lo acompaña, y nos hace pensar también en la cuestión industrial. No sé dónde está esa línea, que es la línea vital, fundamental, ¿no? Para saber si se puede acoger uno o no se puede acoger a... Bueno, lógicamente estas solicitudes pues, conllevan un esfuerzo, un estudio, una preparación y saber finalmente dónde quedaría esa línea, si voy a ser un poco laxos a la hora de entender ese criterio, ¿no? A ¿O ver, cómo tenéis claro, pensado, cómo tenéis ideado? sí, no, a ver, esa es la pregunta evidentemente central de todo esto, ¿no? Y además la más útil para quienes nos están viendo. Yo decía antes que hablamos muchísimo de innovación ahora, pero no hemos inventado la innovación ahora, ni ahora es tan antigua como el mundo, o sea, existe, ¿no? Innovación como concepto es hacer las cosas de una forma distinta, mejor, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se concreta todo esto? Bueno, nosotros, y por eso nos encargan el desarrollo y la gestión de esta ley y la certificación, lo hacemos realmente todos los años con nuestros préstamos. Es decir, ¿qué entendemos por innovación? No entendemos, no necesariamente es I+D, ¿vale? Pero quien tenga I+D, por ejemplo, quien tenga una patente, pues evidentemente damos por hecho que es innovador, ¿vale? Luego tendríamos que ver el otro concepto, cuidado, que es el de escalabilidad, que es el modelo de negocio. Es decir, tú puedes ser innovador, pero a lo mejor no eres escalable, entonces no eres startup. Eso también es importante, ¿no? El modelo de negocio. Nosotros entendemos la innovación en un sentido amplio, ¿vale? Por ejemplo, no significa que fuera startup, porque habría que ver luego otros temas, ¿no? Pero ENISA ha financiado desde PLD Space, que estaréis viendo ahora el cohete Miura por ahí, que se va a lanzar, el primer cohete de España, proyectos súper tecnológicos, biotecnológicos de primer nivel, una complejidad que tienen I+D muy importante, hasta proyectos como EcoAlf, que es textil, proyectos como kilómetros de pizza, que alguien puede decir dónde está la innovación. La innovación está en el modelo de negocio, ¿no? Es decir, es un sentido efectivamente amplio y que abarca todos los sectores. No significa solo digitalización. Por eso os había puesto un ejemplo de algo vinculado de alguna manera a vuestro ámbito, ¿no? Que era esa plataforma de formación continua para profesionales de la construcción, la arquitectura, las estructuras, en definitiva. Bueno, pues si es un tipo de plataforma que entendemos que tiene algún elemento innovador, bien por la propia tecnología que aplica o bien por el modelo de negocio y la manera de relacionarse con los profesionales, donde dices, bueno, pues es que lo vas a hacer de una manera que antes no se hacía y te tenías que apuntar en no sé dónde y ahora va a ser más fácil y te puedes formar, no sé, en tu móvil o donde estés, pues lo entendemos como innovador. Por lo tanto, tiene una parte de análisis de negocio. En cualquier caso, todo ese bloque de innovación y escalabilidad está objetivizado al máximo. Es decir, si tienes una patente, si inviertes X dinero en I+D, X porcentaje de tu empresa en I+D, si tienes una patente, si tienes un ENISA, si tienes un CEDET Invierte, si tienes alguna otra cuestión que está vinculada de la Comisión Europea o de alguna otra entidad vinculada con la innovación, entendemos que ya es innovador y escalable, ¿vale? O sea, tratamos de dejar el menor espacio posible a que tengamos que estudiar el modelo de negocio, pero evidentemente en algunos casos hay que estudiar el modelo de negocio y por eso se ha elegido a ENISA, porque estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Con nuestros préstamos y no estamos hablando de I+D. Si no se hubiera elegido posiblemente a CEDETI, no hablamos de digitalización, si no sería Red.es, estamos hablando de innovación, de emprendimiento innovador, ¿no? De esos dos conceptos. Perfecto.
Tenemos aquí una pregunta que, lógicamente, aprovechando que pasa por aquí Enisa, pues, como tú bien has dicho, sois muy conocidos por vuestros préstamos participativos. Obviamente, una cuestión, lo hemos adelantado antes, que preocupa más a los emprendedores es la cuestión de la financiación. Tanto es así que, como he dicho con anterioridad, se va a tomar una jornada específica en donde van a participar pues, buena parte de los actores que has pronunciado, los nombres, tanto Enisa como el ICO, como Cereti, como los Business Angels, como los fondos de capital. Entonces, hay una pregunta aquí muy concreta que, bueno, no tiene que ver propiamente con la ley, pero sí con Enisa, que dice qué plazos se establecen para tramitar un préstamo de Enisa. Préstamo participativo, se entiende, claro. Se establecen, ¿no? Bueno, a ver, nosotros como tal no hay plazos establecidos. O sea, lo que hay es un proceso, realmente somos de los instrumentos públicos más sencillos y más rápidos, ¿no? Hay que entrar en nuestra página web, que es el único canal de entrada para solicitar el préstamo. Hay una primera fase de admisión donde vemos si se cumplen los requisitos básicos y que pinta, por decirlo así, tiene el proyecto, si tiene suficiente madurez para pasar a la siguiente fase, que es análisis. En el análisis se le asigna un rating, un nivel de riesgo. En función de ese riesgo se financia o no. Lo aprobamos en el comité de dirección o en el consejo de administración, dependiendo del importe. Se financia o no, y se financia por un importe X, dependiendo, como digo, del rating. Y luego hay una fase de formalización, porque al final esto es un préstamo y se firma una póliza ante notario. El tiempo medio de todo eso en Enisa son 4 meses, ¿vale? Pero es verdad que es una media, ¿vale? Hay veces que es 2 meses o 1 mes y medio y otras que es 8. Y no depende tanto de nosotros, sino de cuándo estén disponibles los fondos. Nosotros analizamos siempre, del 1 de enero al 31 de diciembre estamos analizando. Y yo siempre lo digo, y lo digo aquí también, sobre todo para quien haya preguntado, quien tenga interés y piense que tiene realmente que le encaje el préstamo, que no espere ni a que tengamos los fondos aprobados por el Ministerio, que los vamos a tener en breve, los de industria, yo creo que en las próximas semanas seguramente. Ya tenemos aprobados los de otras líneas, en fin, eso es maquinaria nuestra interna. Yo lo que digo siempre a los emprendedores es que quien realmente vea que le puede encajar el préstamo, cuanto antes nos meta la solicitud. Luego es verdad que si los fondos están disponibles un poco más tarde, pues puede tardar más tiempo, pero a cambio también es verdad que vamos a tener un poco más de tiempo para estudiar su proyecto, porque a final de año es verdad que siempre hay fondos, pero también es verdad que tenemos mayor avalancha y menos tiempo. Entonces, resumiendo, la media son 4 meses, a veces son 2, a veces son 8, obviamente, no descubro cómo se hace una media, pero sí que le digo a todo el que tenga interés que en cuanto lo tenga y piense que le puede encajar, acuda cuanto antes a Enisa, sea el momento que sea. Perfecto. Y esta pregunta sería para Antonio, como experto legal. ¿Qué diferencias y similitudes desde el enfoque legal ve entre esta ley, la de startup, y otra que también ha aparecido ahora en breve, hace breve tiempo, que es la ley de Crea y Crece? ¿Verdad? Porque parece que tienen algo de común en su raíz, pero entiendo que tienen notables diferencias a su vez, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente son marcos normativos, en cierto modo interrelacionados, pero con características distintas, ¿no? En este momento no voy a hacer un análisis de la primera de ellas, porque respondería a otro planteamiento distinto, pero efectivamente son. Ahora, decía antes, al comienzo de mi intervención, que en el marco normativo español se sigue de alguna manera, a pesar de las distintas leyes que se suceden en el tiempo, y que no significa el hecho de que haya más que sean mejores, sino simplemente que aumenta el número de ellas, pero no necesariamente la calidad, se sigue penalizando todavía desde un punto de vista normativo las cargas fiscales y sociales de las empresas españolas, y ni con la ley de Crea y Crece,
ni con la ley de startups, que son leyes en cierto modo, sobre todo las segundas sectoriales, esas cargas fiscales y sociales, esas exigencias mercantiles, se han mejorado con el paso del tiempo. Es decir, seguimos echando en falta un marco regulatorio mucho más atractivo que el actual. En este momento, y ello lo prueba también además el hecho de que los tribunales, cuando se pronuncian sobre el alcance y contenido de distintas normas, lo que hacen es poner de relieve el hecho de que no se da la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión extranjera en la medida que nuestra economía lo requiere. Entonces, yo creo que efectivamente son distintas, pero no necesariamente contribuyen a una mejora del marco regulatorio general. De forma específica algo, pero de forma general no. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Y quería aprovechar la ocasión también para comentar lo que decía José antes sobre, ese es un tema menor, pero que la norma española es una norma de vanguardia. Pero es curioso que en la exposición de motivos se dice que esta norma se alinea con las de otros países europeos. Es decir, no es al revés. No los otros países europeos se alinean con la española, sino que es la española la que se alinea. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque en Francia existe ya el Talent Passport o el French Tech Ticket, o en Irlanda la New Frontier, en Estonia la Startup Estonia, en Italia una ley de startups de 2016. Es decir, yo creo que la española mejora las otras leyes europeas. Y si es desde ese punto de vista, quizá nos sitúa en una situación de vanguardia, pero no en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo, existen ya otras leyes que ya en otros países están en vigor desde hace más tiempo que la nuestra. La nuestra, en definitiva, realmente estamos arrancando este año todavía. Yo, si me permites, por alusiones, Juan Manuel, porque es que me sorprende, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que hay que ser riguroso, ¿no? con lo que se dice. La ley española, y España es el primer país que certifica startups. O sea, evidentemente hay French Tickets y tickets restaurantes por todo el continente también, pero no hay ninguna norma que regule, que establezca el marco jurídico como la española. Y esto es un hecho, no es una opinión, ¿no? Hay, como digo, medidas que se han tomado en torno a las startups. Tampoco hay ninguna que tenga mayores beneficios fiscales que la española, y también es un hecho. Y tampoco hay ningún país donde haya aumentado la inversión tanto en startups como en España de toda Europa en los últimos 5 años. Entonces, francamente, no entiendo la intervención de Antonio porque no está basada en hechos. No sé si es una opinión y si son hechos me gustaría verlos, ¿no? Porque no son los datos que yo tengo, en cualquier caso. Pues, ni los que tiene nadie. Sí son datos porque, como te digo, en Italia hay una ley ya desde el año 2016, en Estonia también. Lo que varía, y es lo que he dicho yo, y ahí está el matiz y el rigor en mi comentario, es el alcance y contenido. Ahí sí. Pero certifica startup. Hay una diferencia. No lo hacen de acuerdo con un organismo semejante al nuestro. No lo hacen de esta forma. Pero eso no quita, que es lo que decía yo, para que no exista una regulación, que sí existe. No, pero si no define la base de la regulación, no existe. No, existe una regulación sobre pymes que se entienden que puede ser innovadora. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí lo definen, lo que pasa es que efectivamente... ¿Cómo define una startup? No tienen una entidad certificadora. ¿Pero cómo define una startup? Como existe en España. Pues una empresa de base tecnológica, sí, durante un periodo de tiempo determinado, sí, y con acceso a determinado tipo de beneficios, que es lo que la hace atractivo. Es decir, hay características generales que son comunes en todos los países. Con lo cual es una ley general. Lo que hay es un estándar europeo
Eso No sí hay. exactamente. No, Sí, sí, porque estamos hablando del mismo si me concepto de permitís, si me permitís. startups. Bueno, en cualquier caso, lo que creo es que tenemos que felicitarnos. Coincidimos todos que es un avance. Pues podría ser de mayor calado. Evidentemente, pues yo reconozco, puedo reconocer desde mi punto de vista, ¿no?, que no solamente esta ley, la de startups, sino el resto de leyes que acompañan, que has comentado antes, la ley de Crea y Crece, y también, por supuesto, la de la ley concursal, ¿no? Entiendo pues que mejoran un poco ayudan en las dificultades que tienen, que se encuentran pues, aquellas personas que quieren arrancar con su proyecto y que se pueden encontrar con mucha dificultad en el camino. Una vez dicho esto, sí creo que tenemos una pregunta adicional y creo que, a ver, pues nada, aquí hacen comentarios, observaciones, diciendo que creen que el letrado tiene razón en su exposición y tal. Bueno, entiendo que los dos conocéis profundamente no solamente la ley esta nacional de startups, sino también la extranjera, pero el objeto de la reunión de hoy no es cada vez quién tiene más razón o menos, sino el hecho de poder presentar esta nueva norma que puede beneficiarnos mucho. Con eso yo, si os parece, concluyo. Por favor, todos aquellos que queráis, tengáis alguna duda, tenemos un correo específico que es emprendedores@cccp.es y desde aquí lo analizamos y lo enviamos, si no tenemos capacidad para resolverla, pues a quien corresponda en cada caso. Os agradezco muchísimo, Antonio y José, sé el esfuerzo que hacéis por estar aquí esta tarde, los compromisos que tenéis, cómo habéis podido encajarlos, y seguro que nos iremos viendo, si os parece, lo entendéis apropiado, que nos iremos viendo en próximos eventos porque vuestra presencia nos ayuda mucho. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues oye, muchas gracias, encantado Muchas y gracias. a disposición de certificar startups y conceder préstamos, como seguimos haciendo. Seguro. Conozco a Enisa bien y espero algún día como emprendedor poder optar a alguna de vuestras ayudas. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Y buenas tardes. Dios. Gracias. Dios.